Malaquías, abran su Biblia, libro de Malaquías, capítulo 1. Y vamos a estar hablando sobre las 7 preguntas del pueblo a Dios. Y leemos el versículo 1. ¿Está listo con su Biblia? Lea conmigo. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Fíjese el término. No dice a favor de Israel. No dice en consejo a Israel. No dice en misericordia. Sino dice profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Y luego agrega, por medio de Malaquías. Eso quiere decir que Dios iba a estar hablando a través de un hombre. Que Dios iba a estar hablando a través de un profeta. A través de un siervo. Entonces dice el verso 2, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom quiere decir Esaú, o territorio de Esaú, dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Que Dios bendiga su palabra. Israel, el pueblo de Dios, estaba atravesando problemas serios, problemas difíciles. Y principalmente Israel estaba atravesando por pobreza. Y cuando Israel estaba en esta situación, Dios no estaba lejos de ellos. Al contrario, Dios estaba muy cerca de Israel y sus ojos estaban puestos sobre su pueblo. Pero muchas veces este pueblo no entendía a Jehová Dios. No comprendía sus planes, sus propósitos. No comprendía el trato de Dios para con ellos. Y en estos capítulos del libro de Malaquías, vamos a comprender y vamos a ver cómo Dios habla con ellos y cómo el pueblo le responde a Dios. Porque de esa manera hay un entendimiento. A una pregunta siempre hay una respuesta. Israel, dice la Escritura, que recibía la palabra a través de los profetas. Y ciertamente Dios utilizaba a los profetas para dirigirse a su pueblo. Y aquí la primera cosa que podemos ver en el capítulo 1 es que Dios le dice al pueblo de Israel, a pesar de su desobediencia, deslealtad, a pesar de su idolatría, a pesar de su olvido a Jehová, Dios le dice a su pueblo, yo los amo. Y ciertamente el corazón de Dios es un corazón tierno, amoroso, bondadoso y misericordioso. El comportamiento del pueblo no quitaba del corazón de Dios su amor. Y Él le dice al pueblo, yo te amo, pueblo de Israel. Y la contestación de ese pueblo es una pregunta a veces sarcástica, irónica y dura para con Dios. Porque Dios se presenta al pueblo de Israel como la mamá le dice al niño,
te amo. Pero el pueblo de Israel no se puso con el corazón tierno, al contrario. El pueblo de Israel le dice a Dios, ¿en qué nos amaste? Dios les dice, yo te amo. Pero el pueblo responde, dudando de Dios. ¿En qué nos amaste? Entonces Dios a esa pregunta les responde, los amé en la elección. Los amé porque yo los elegí como pueblo mío. Desde Abraham hasta el día de hoy, Jehová Dios sigue amando al pueblo de Israel. Muchas veces el pueblo de Israel se hace el desentendido de Dios. Pero Dios le dice al pueblo, desde que te elegí en Abraham e Isaac y principalmente en Jacob, yo te comencé a amar, yo te amé y te sigo amando, dice Dios. ¿Por qué Dios les dice acerca de la elección? Porque en esas dos figuras que presenta la Biblia en el Antiguo Testamento, en esos dos hermanos, Esaú y Jacob, se ve en esas dos figuras la tendencia de Dios acerca de Israel, porque Dios levanta de los lomos de Jacob a un Israel bendito. Y dice la palabra del Señor, a Esaú aborrecí por causa de ti. Y la palabra aborrecimiento ahí no es una palabra dura y fuerte y mala de parte de Dios, no. Es una palabra que quiere decir a Esaú separé. A Esaú lo dejé a un lado para darte a ti la oportunidad, Jacob. Y todos podemos entender a través de la Escritura que Jacob peleó una primogenitura. Toda la vida de Jacob fue de pelea, de lucha, de trabajo, de desafío, de retos. Pero él no estaba solo. Desde el momento en que peleó la primogenitura para decir, yo quiero lo que Jehová tiene para mí, aunque no era para mí. Yo quiero pelear por aquello que no era para mí. Yo lo quiero para mí. Yo deseo a Dios y deseo a Jehová y deseo lo que Dios tiene. Y Jacob peleó y Dios lo concedió. En cambio, su hermano Esaú, que era el heredero de las promesas, el heredero de las bendiciones, el heredero de las cosas de Dios, Esaú dijo, no, yo prefiero el campo, mis flechas, mi lanza, mi espada, mis animalitos que voy a cazar. Yo prefiero estar en el campo, vagando en el campo y de aventurero. A mí no me importa un comino, una herencia. Y despreció la primogenitura de parte de Dios. Porque Esaú nació primero. Y el primero que nacía era heredero de todas las cosas de Dios. Pero como no lo quiso, despreció a Dios y a su promesa y a su primogenitura. Entonces Dios lo separó y lo dejó por un lado. En cambio, dice la Escritura que Dios vio con ojos de agrado aquel joven llamado Jacob, que iba a pelear todo el tiempo por mantener en su vida lo que Dios estaba dispuesto a darle. Alabanza al Señor. La elección es muy importante. Amigo y hermano, si Dios te ha elegido como su hijo, si Dios ha puesto los ojos en ti, no dudes del amor de Dios.
No dudes de la gracia, no dudes del poder, no dudes de la presencia de Dios, no dudes de su palabra. Antes bien, dile gracias porque me amaste desde el momento en que me escogiste. En el capítulo 1, verso 6 y verso 7, está la segunda expresión. El Hijo dice, honra al Padre, y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Otra pregunta hacia Dios. Cuando Dios habla, es seguro cuando habla. Cuando Dios habla, no titubea en hablar, porque Él conoce todas las cosas. Él conoce el corazón del hombre. Él conoce el sentarse y el levantarse de cada persona. Delante de Dios no hay nada oculto. Y Él conoce lo interno del corazón. Y Dios dice, ustedes han menospreciado mi nombre. Y el pueblo le responde a Dios, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y el Señor les responde, en que ustedes han ofrecido en mi altar pan inmundo. Cuando se creía que en el altar de Dios estaba el pan de la proposición, pan nuevo todas las mañanas, pan sin levadura, sin contaminación, presentado a Jehová en su tabernáculo santo. El pueblo lo que hizo, el sacerdocio lo que hizo fue presentar en el altar de Dios algo sucio, algo pasado, algo podrido, algo que a Dios no le agradó. Y dice, ustedes han menospreciado mi nombre porque han presentado esa ofrenda, han presentado ese pan que a mí no me agrada. Ese no es el pan que yo quiero todas las mañanas. ¿Cuántas veces Dios nos habla? ¿Cuántas veces Dios nos dice lo mismo en estos tiempos? Porque en muchas congregaciones, en muchos corazones de aquellos que muchas veces asisten a algún templo, tienen menosprecio hacia Dios. Y debemos de tener cuidado en ese aspecto, de venir al altar, pero presentar delante de Dios un corazón tierno, un corazón dispuesto. Una vida entregada al Señor que se llama consagración. Porque el pan de la proposición era consagrado a Dios. Y nosotros debemos de venir al altar del Señor, pero en una forma consagrada, poniendo al Señor en primer lugar y dándole loor y gloria a su santo nombre. En el mismo texto está la segunda expresión. Dios dice, ustedes me deshonraron. Ustedes me deshonraron. Y el pueblo responde y dice, ¿en qué te hemos deshonrado? Estoy en Malaquías, capítulo 1, versos 6 y verso 7. ¿En qué te hemos deshonrado? Como que vinieron delante del Señor diciendo, nosotros no hemos hecho nada. Como quien dice aquella expresión, tiran la piedra y esconden la mano. Como que ellos eran muy apartados del mal, le dicen a Dios, ¿en qué te hemos deshonrado? Y el Señor le responde, fíjense cómo el Señor le responde, ¿pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? En otras palabras, ellos deshonraron a Dios solo con un pensamiento.
Y ese pensamiento les hizo hablar su boca. Por eso dice la Biblia, de la abundancia del corazón se habla la boca. ¿En qué te hemos deshonrado? En que habéis pensado que mi mesa es una mesa despreciable. Personalmente yo tengo muchos ejemplos de cristianos que han cometido el error de acercarse a la mesa de la Santa Cena en algún domingo, a tomar la Santa Cena, pero sus vidas han sido vidas realmente deshonrosas, malas, con actos impuros. Recuerdo claramente a un joven hombre que tomaba la Santa Cena y tomó la Santa Cena muchas veces en su congregación, pero la tomaba en el estado del homosexualismo. Y la Biblia nos enseña que el homosexualismo es abominación delante de Jehová Dios. Porque Dios no hizo esa clase de hombres. Eso no es cierto. Dios solamente hizo mujeres e hizo hombres. Hablando expresivamente y bíblicamente dice, macho y hembra los creó. Pero ese muchacho, ese joven hombre, bautizado en agua, pasaba a tomar la Santa Cena en esa situación. Y ese es uno de los pecados que todavía tiene en su vida. El apóstol Pablo dijo, tengan cuidado en tomar la Santa Cena indignamente. Porque el que toma la Santa Cena indignamente en la mesa del Señor, juicio toma para sí. El pueblo de Israel, volviendo a Malaquías, le dice a Jehová, ¿en qué te hemos deshonrado? Y el Señor les dice, ustedes han menospreciado mi mesa. Han tenido mi mesa muy descuidada. Han tenido mi mesa despreciada. Y eso me ofende, dice Dios. Porque esa mesa es para mi gloria y para mi honor. Nosotros en este tiempo debemos de tener por lo menos 3 cosas. Debemos de tener devoción, consagración, santificación en nuestra vida para poder venir a la mesa de la Santa Cena con plena libertad y no con una conciencia que nos está martillando y diciendo estás tomando la Santa Cena en mala forma. Debemos de venir a tomar la Santa Cena con gozo, con alegría, reconociendo que Jesús murió en la cruz del Calvario, que Él fue a la tumba y resucitó y que un día vendrá por su iglesia. Tercera pregunta, el capítulo 2 y el verso número 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué te hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Dios dijo a su pueblo Israel, ustedes me han cansado. No es que Dios se canse. La Biblia dice que Dios no se cansa, no se muda. Dios no cambia, Él es inmutable. Alabanza su nombre por siempre. Él es inmutable. Pero aquí le dice al pueblo, ustedes me han cansado. Es que es una realidad. Cuando personas viven en terquedad, en necedad, cuando las personas viven haciendo siempre lo mismo y no hay cambio en sus vidas,
permanecen siempre igual. Creen que Dios es socio de ellos y Dios es el que los está respaldando con su mala forma de vivir. Y constantemente están haciendo como en una rutina. Llevan una vida carnal, llevan una vida fuera de la palabra de Dios, no obedecen, siempre están como niños haciendo cosas que al papá no le agrada. Y muchas veces se le dice al niño, al hijo o a la hija: no hagas eso, no hagas lo otro, no hagas aquí, no hagas allá. Y piensan que eso es para su mal. Pero los padres que tienen una buena dirección tratan la manera de que sus hijos sean ordenados, disciplinados, educados. Pero los hijos no entienden la actitud de los padres. También el pueblo de Israel se comportaba como un niño rebelde. Y siempre hacían a los ojos de Dios cosas desagradables. Y Dios les dice: ustedes me han cansado. Los perdono una vez y vuelven a lo mismo. Los perdono otra vez y vuelven a lo mismo. Dios es tan amplio que puede perdonar muchísimas veces. Pero el corazón de Israel, como dijo Dios, tristemente, este pueblo de Israel es duro de cerviz. Es duro de cerviz. Y por eso cansaban a Jehová. Ahora, el pueblo de Israel responde a Dios: oh, ¿y en qué te hemos cansado? Y Dios les responde: ustedes me han cansado, porque el que hace mal, dicen, agrada a Dios. O sea, el pueblo de Israel decía: no importa, aquel pecó, aquel también, aquel pecó, y el pueblo anda en delitos y en pecados. No importa, siempre agradaremos a Jehová. Y quiero decirles, amigos y hermanos, a través de la palabra de Dios, que a Dios no le agrada lo malo ni el pecado. Ciertamente ama a los pecadores, pero no ama su conducta. No ama lo que los pecadores hacen en secreto, en público, personalmente o en grupo. Y el pueblo de Israel estaba así. Ellos decían: de todas maneras nosotros pecamos, el pueblo peca y Dios nos respalda. Y ese es un juego. Eso es algo equivocado. Esa es una ruta, un sendero que no lleva bien, sino que provocan a Dios. El pueblo estaba provocando a Dios, porque después de esa provocación podía venir el castigo. Hay otra pregunta en el capítulo 3 y el versículo número 7. Dice la Biblia: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas ustedes dijeron: ¿en qué hemos de volvernos? Otra pregunta más: ¿en qué hemos de volvernos? Ese pueblo de Israel se había apartado de los preceptos, de las leyes, de las ordenanzas, de los mandatos de Dios. Y a esas cosas importantes de Dios que rigen la vida moral, espiritual
material del pueblo. No había que oponerse. No había por qué contradecir. No había por qué decir, no lo quiero o no lo deseo creer. A todas esas cosas de Dios hay que decirle sí, Señor, porque Dios sabe lo que enseña. Dios sabe lo que dice. Dios sabe que la conducta del pueblo es una conducta muchas veces mala y hay que enderezarles. Y Dios sabe que con su palabra gloriosa el pueblo puede ser enderezado para llevar una vida decente y ordenada. Pero el pueblo de Israel no quería ordenanzas, no quería leyes, no quería mandatos. Se oponían robusta y fuertemente al Señor. Y el Señor le dice, vuélvanse. Y ellos responden, ¿en qué nos vamos a volver? Entonces, Dios lo que quería del pueblo de Israel era un cambio de actitud. Eso quiere decir ser más sensibles a sus leyes. Muchas leyes, poca obediencia. Muchas leyes, poca solicitud. La palabra de Dios nos dice en el libro de San Juan que el Señor Jesucristo vio debajo de una higuera a un hombre llamado Natanael. Y cuando se conocieron personalmente, el Señor le habla por su nombre y le dice Natanael. Y Natanael dijo, Señor, ¿y de dónde me conoces? Nunca nos hemos visto, nunca hemos hablado, pero ¿de dónde me conoces? Cuando te vi debajo de la higuera, yo te conocí. Y entonces dijo de Natanael, he aquí un verdadero israelita. ¿Por qué era verdadero israelita? Porque guardaba la ley de Dios. Para el pueblo de Israel era difícil guardar la ley de Dios, porque las costumbres, las prácticas y los deseos intensos del corazón de los israelitas era estar en contra de Dios y a favor de los ídolos, a favor de los hechiceros, a favor de los agoreros, a favor de las espiritistas, a favor de los que hacían sahumerios en los bosques. Pero Dios les dice, cambien de actitud. Vuélvanse, cambien sus actitudes. Dios permite tiempos, queridos amigos y hermanos, y nos da tiempos para tener cambios de actitudes. No seguir en la misma situación, porque en la misma situación en que conscientemente nosotros sabemos que andamos mal delante de Dios, esas situaciones nos van a llevar al fracaso, a la derrota, a la vergüenza. Pero Dios habla y dice, vuélvanse. Cambien sus propósitos. Y principalmente, Dios dice, vuélvanse a mi palabra. Vuelvan a mi palabra. Y hoy en día Dios está diciendo, Dios está clamando lo mismo. Todo pueblo que oye a los verdaderos predicadores que están diciendo, vuélvanse a Dios, vuélvanse a su palabra, es porque el descarrío de la gente hoy es un descarrío que nadie lo puede detener.
Muchos se están descarriando como quieren y se van por este lado y se van por el otro. Se olvidan del templo, se olvidan de la iglesia, se olvidan de los hermanos, se olvidan de la presencia de Dios, se olvidan de doblar las rodillas, se olvidan de doblar el estómago para ayunar, se olvidan de clamar a Jehová, se olvidan de todas las cosas del Señor y se van como cabras enloquecidas al mundo y al pecado para poder divertirse y querer mucha diversión y querer mucho pasatiempo y olvidan las cosas de Dios. Y Dios dice en este día, y Dios dice en este tiempo, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. El camino que llevan es un camino descarriado y malo y de mala conducta, pero vuélvanse a mí, porque Dios es amplio en misericordia. Y vuélvanse a leer la palabra de Dios. Vuelva, toma tu Biblia otra vez, desempólvala, desempácala. Recuérdate que tienes una Biblia en tu casa, tienes una Biblia en tu carro, tienes una Biblia en tu mano, tienes una Biblia y el Señor no te la ha puesto ahí como un adorno o para escudarte y decir soy cristiano porque tengo una Biblia. No. Es importante que te vuelvas a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es medicina para la mala conducta. Es medicina para la enfermedad. Es medicina para el que no entiende la Sagrada Escritura. Es medicina. Él va a limpiar nuestro ser interno. Capítulo 3 y versículo 8. Dice la Escritura, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice Dios. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios dice, en mis diezmos y mis ofrendas. Ahí había otra caída del pueblo de Israel. Dios haciendo cuentas, Dios trayendo los libros y haciendo cuentas del 10%, de las primicias, de la ofrenda voluntaria. Se da cuenta nuestro Dios amado y precioso y dice, este pueblo me debe mucho. Nadie debe de diezmar y ofrendar porque Dios le dé. Hay cosas importantes más que esto. El diezmo y la ofrenda se debe de dar de corazón sincero. Segundo, con obediencia. Y tercero, con amor. Porque así es Dios. Dios da con alegría, Dios da con amor, Dios da con gozo. Dios da medida buena, apretada y remecida y rebosante, dice, en nuestra salud. Pero Dios, haciendo cuentas del pueblo de Israel, le dice a través de su siervo Malaquías, ustedes me han robado. Y el pueblo responde, ¿y en qué te hemos robado? Como que si Dios no supiera la condición espiritual y la condición material del pueblo. Al Señor Jesús le pasó lo mismo. El Señor Jesús estaba en el templo, dice, observando. Y como buen pastor, el Señor Jesús siempre fue observador. Y ahí estaba paradito el Señor en el templo observando, dice, los gasofilacios, o sea, la caja donde se pagaban los diezmos y donde se ponían las ofrendas. Y dice la Biblia, esto es algo que yo mismo estoy diciendo, estaban en fila
los que iban a diezmar y a ofrendar. Pero dice, los ricos venían ofrendando y diezmando, dice, lo que les sobraba. O sea que ellos no venían ofrendando lo que Dios decía. Ellos no venían diezmando lo que Dios demandaba. Porque el diezmo es algo que Dios ha impuesto a nosotros, los hijos de Dios. El diezmo no se lo ha impuesto al mundo. El mundo da su diezmo y su dinero a las diversiones, a los vicios, a las cosas inmundas del pecado. Ahí dan su dinero. Pero nosotros los hijos de Dios, el pueblo de Dios, tanto el pueblo de Israel como el pueblo de fe de hoy, da su diezmo como para Dios. El Señor no lo ha impuesto a nosotros, no a los impíos, sino a sus hijos. ¿Por qué? Porque el diezmo y la ofrenda voluntaria es el secreto de nuestra bendición. Si Dios dice, si tú diezmas yo te bendeciré, Dios lo va a cumplir. Personalmente conozco impíos que han oído estos mensajes acerca del diezmo y la ofrenda. Y aunque son impíos, se proponen diezmar a Dios. Así como lo que le pasó a Cornelio el centurión en Cesarea. A través del ángel Dios le dijo a Cornelio, tus oraciones han sido oídas, pero también tus ofrendas han sido agradables delante de Dios. Vuelvo al Señor Jesucristo parado allá en el templo, observando cómo los ricos dicen que daban diezmo y que ponían ofrenda de lo que les sobraba. Eso era desagradable a Dios. Pero dice la Escritura que en esa fila iba una viuda, una mujer sin esposo, probablemente sin hijos. Era una mujer pobre, no tenía mayor caudal, no tenía mayor dinero en su casa. Pero dice que esta mujer traía 2 monedas blancas. Y dice que esa mujer era todo lo que tenía para su sustento, para su casa. Pero esta mujer dice que vino con un corazón sincero entre los ricos. Vino entre los ricos haciendo la fila y dio esas 2 blancas con un corazón bendecido por Dios. Y dice que metió sus 2 blancas ahí en la caja de las ofrendas, y el Señor Jesucristo dijo, ¿veis esta mujer? Esta mujer dio todo lo que tenía, por lo tanto, esta mujer es más bendecida que todos esos ricos que están dando lo que les sobra. Muchas veces Dios hace las cuentas y Dios se da cuenta de la falta de su pueblo. El pueblo de Israel estaba robando a Dios y Dios le dice, ustedes están robando mis diezmos y mis ofrendas. En el capítulo 3 y versículo 13 está la siguiente expresión. Dice la Sagrada Escritura, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Escuche, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Mire cómo Dios se expresa. ¿Sabe quiénes hablan violentamente? Los maleducados. Y los que quieren pelear con Dios. Hay tantos que quieren pelear con Dios sin respeto y hablan a escondidas o en familia contra Dios
contra los siervos de Dios, contra la obra de Dios, contra el evangelio bendito de Dios. No se reservan, no se callan. No piden perdón al Señor porque sus bocas se abren para decir cosas incoherentes o seguras, para decirle al Señor cosas que a Dios le ofenden. ¿Por qué la gente quiere pleitear con Dios? Si Dios quisiera responder, simplemente con un pequeño aliento de su boca les castigaría, pero Dios no lo hace. Dios permite y da tiempo al hombre para que se arrepienta. ¿Qué han hablado contra Dios? Y hoy en día mucha gente también habla contra Dios y dice muchas cosas. Yo no sé ni por qué fui al templo. Expresiones como estas. No estuve a gusto con esa predicación. No me gustó ese corito o esa alabanza. Cualquier cosa. Pero esas cosas cualquieras, el Señor las toma en cuenta. A través de este texto, Dios nos invita a no hablar mal de todo lo que se llame Dios. Antes bien, tenemos que tener educación para con el Señor. Porque todo lo que Dios hace y todo lo que Dios habla y todo lo que Dios da es bueno. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué hemos hablado contra ti?, dijo el pueblo. Y Dios les responde, es que ustedes han dicho esta expresión: por demás es servir a Jehová. Hay tanto pueblo y tanta gente que no ha hecho nada. Y dice, no, ya me cansé de servir a Dios, y no ha hecho nada. Hay tanta gente que no evangeliza, que no le duelen un poquito los pies. Hay tanta gente que no vigila, por lo menos hasta la medianoche. Hay tanta gente que no hace nada para con Dios y dice, ya me cansé. Y otros dicen, de balde. Mejor me hubiera ido a pasear a un río, a pasear al centro. Mejor me hubiera ido manejando a conocer otra ciudad. Hay tantas personas que dicen que mi tiempo lo he perdido en el evangelio o en la iglesia de Dios. Cuando el salmista David dice, una cosa he demandado a Dios, que yo esté en su casa todos los días, para contemplar su hermosura y para pensar en Él, en su santo templo. Es tan corta la vida y tan poco el tiempo que le damos a Dios. El mundo nos paga mal. La gente nos paga mal. Aún la familia nos puede pagar mal con el tiempo. Dios no nos paga mal. Todo el tiempo que pasemos con Dios, mayor provecho tendremos. A veces le ponemos más énfasis a la cocina, a los vehículos, a las cosas materiales, a las cosas de esta tierra, que ciertamente las necesitamos y son buenas para nosotros. Pero nuestra preocupación debe ser Dios y su reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura.
El apóstol Pablo dice, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a segar. El libro de Hebreos capítulo 6 y versículo 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar la obra de cada uno. Sirvamos a Dios con alegría. Sirvamos a Dios con amor, con gozo. Sirvamos a Dios de todo corazón. ¿Por qué? Porque Él nos ha llamado para que nosotros seamos sus servidores alegres. El pueblo de Israel dijo, no, ya nos cansamos de servir a Dios y de balde. Cuando Dios les dio carne, cuando Dios les dio agua, Dios les dio leche y miel, Dios bendijo sus desiertos, Dios ha bendecido sus ejércitos, Dios ha bendecido, sus casas. Dios los ha bendecido en grande manera. Dios prometió y dijo, yo haré de ustedes, aunque sean una nación pequeña, los haré una superpotencia en la tierra. Hasta el día de hoy Dios lo ha cumplido. No hay pueblo como el pueblo de Israel. Dios cumple su promesa. Pero a veces el pueblo dice, por demás es servir a Dios. Queridos hermanos y amigos, no digamos esa expresión nosotros, porque todas estas cosas, este libro de Malaquías nos habla sobre esas 7 preguntas y 7 respuestas como ejemplo, como admonición, para que nosotros no caigamos en el error de tratar de desafiar a Dios con una pregunta. Al contrario, nosotros, el Israel de fe, el pueblo de Dios en este tiempo, debemos de darle gracias al Señor porque Él nos perdonó, Él nos lavó, Él nos santificó, Él nos limpió con la sangre preciosa de Cristo y Él nos puso en su reino para que nosotros caminemos en ese reino agradecidos porque somos el pueblo de Dios. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga.